la lección. Entonces, y esta es la lección. Muy bien. Hoy día, hermanos, es martes 21 de enero. Martes 21 de enero, hermanos. El título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede dar lectura. El título, a ver. La La compasión de compasión de Jesús. Jesús. Muy bien, gracias, hermanos. La compasión de Jesús, hermanos. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario respecto a este título que se ha puesto, ¿no? Para este día, la compasión de Jesús, hermanos. A ver, alguna pregunta tal vez uno pueda tener. Y la palabra que se va repitiendo a lo largo de los días que estudiamos es la compasión, ¿no? Ahí está, lo pinto ahí, la compasión. Tal vez si alguien quiere dar alguna aclaración sobre esta palabra, ¿no? ¿Qué entendemos por compasión, ¿no? Hermano Compasión. Justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanos con todos. Bien. Buenos días. Esta palabra nos recuerda cuando Adán y Eva, nuestros padres, cayeron, Dios se compadeció de sus hijos, viendo desnudos, ocultándose debajo de los árboles, y tuvo que actuar como un buen padre. Le cubrió su desnudez, aunque ni siquiera pidió perdón, le perdonó, le justificó, le cubrió de justicia. Los despidió porque no eran dignos de ocupar un lugar excelso donde los había colocado. De allí en adelante nunca dejó de compadecerse Dios en todas las etapas de la historia. Y la mayor compasión que tuvo es cuando Jesús vino a esta tierra, habitó en nuestro campamento, en medio de nosotros. Un día estaba allá en un, en un cerro y vio multitud de gente, dijo, tuvo compasión de ellos, estaban como ovejas sin pastor. Les habló todo el día y al atardecer les alimentó. Eso es nuestro Dios. Y nosotros en esta mañana también estamos como ovejas sin pastor, esperando que el Espíritu Santo nos ayude a entender las cosas que Dios hizo por nosotros. Muy bien, hermano Marcelino. Hermano Gracias. Justo, Entonces, a ver, antes, hermanita, tratar de entender lo que nuestro hermano nos está indicando. Yo estoy tratando de entender, ¿no? De que más o menos la idea es de ponerse tal vez en el lugar, ¿no? De esas personas que tienen necesidad. Como decía el hermano, de el Señor Jesús sintió compasión por una multitud. ¿No? Por ejemplo, en el caso de que necesitaban comer, parece que había 3 días que no podían comer, no sé cuántos días, pero ahí es donde dicen no tiene compasión, ¿no? O sea, como que la compasión es ese hecho de sentir esa necesidad que tiene el prójimo para brindarle la ayuda, ¿no? Que se tenga. Sí, hermana Mónica, continúa, hermanita. A ver, aclaremos esa sí, palabra. quería ver en el diccionario la palabra, ¿cierto? Para que la Ujú. entendiéramos mejor. Y bueno, dice aquí que la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es condolerse, conmiseración, compulsión, lástima, ternura, piedad, misericordia, caridad, clemencia, solidaridad, humanidad. La verdad es que lo que decía nuestro hermano Marcelino es uno de los tantos ejemplos, ¿cierto?, que hay en la Biblia de la compasión que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Recién estábamos leyendo el ejemplo de Bartimeo, ¿cierto? Eh, Jesús también se compadece de él, se compadece de cada uno de nosotros en todo momento también, porque nosotros también somos caídos, pero el Señor tiene misericordia, porque podríamos haber sido destruidos, pero en pie todavía nos tiene el Señor, y no solamente tiene compasión del Señor en el estado en que estamos, ¿cierto? Sino que Él nos restablece.
Él nos regenera. Eso me hermanito. Muy bien, gracias, hermanas. Sí, pues, hermanos, habría que meditar, pensar, ¿no? En esa palabra compasión. Lo importante, creo, es que nosotros, entendiendo esa palabra, la compasión en este caso de Jesús, también nosotros podamos tener compasión, ¿no? Por nuestros prójimos, ¿no? Por nuestro prójimo. ¿Cómo manifestar compasión por nuestro prójimo, ¿no? Por nuestro prójimo. Bueno, vamos en esa dirección, hermanos. Entonces veamos ahora lo que es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice la lección. Vamos a leer el folleto Escuela Sabática. Allí dice, hermanos, que en el Nuevo Testamento, se utiliza, dice, hermanos, el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento. Recordemos que nuestra Biblia tiene dos partes, ¿no? El Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento nos está hablando, ¿no? Acerca de que va a venir el Salvador, el Mesías, ¿no es cierto? Esa es una promesa. Y el Nuevo Testamento nos habla de que ha venido el Señor, ¿no? El Salvador, y se ha ido al cielo y va a volver por segunda vez, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Hay esas imágenes, ¿no? De la compasión, ¿no? De la compasión del Señor. Y también todo este plan de salvación, pues por compasión que tiene Dios por los seres humanos. Si no nos hubiese abandonado, pues ya no hubiésemos sido condenados y Dios tiene infinitos mundos, ¿no? Entonces, pero por compasión, ahí está el plan también. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, hermanos, se describe la compasión de Dios, hermanos. Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, hermanos. Así se describe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla de que nuestro Padre es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Donde dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. El texto bíblico, aquí está, hermanos, y lo vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. En primer lugar dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez esta afirmación, hermanos, que hace Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está mostrándose como lo que es o fue, ¿no es cierto?, en esta tierra, un ser humano, hermanos, como nosotros. Y así como nosotros, pues Él, como humano, pues tiene por Dios, pues, ¿no?, a nuestro Creador. De igual manera era como padre, porque Él es el Hijo, pues, ¿no? El Hijo. Aunque el Señor Jesucristo, en Él está también, pues, el Padre, ¿no? Manifestado. Bueno, entender eso es importante también, hermanos, ¿no? Y ahí está haciendo la otra afirmación de que el Señor, nuestro Dios y Padre, ¿no? Del Señor Jesús y de nosotros, es Padre de misericordias. Padre de misericordias, hermano. Y también Dios de toda consolación, ¿no? Padre de misericordias y Dios de consolación. Creo que toda la Biblia nos manifiesta eso, ¿no, hermanos? Que nuestro Padre es misericordioso. Ese es su carácter, ¿no? De nuestro Dios, misericordioso, ¿no? Y también es consolador, ¿no? El que consuela, ¿no? Dios de toda consolación. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Sería bueno que participen. Hermano, justo Sí, hermana, por favor. aquí cuando habla que Dios es cierto,
es Dios de toda consolación. Se refiere a que Dios nos consuela en todo. Mire, hay gente que busca consuelo en las drogas, en el alcohol y en tanta cosa, ¿cierto? Porque no tienen ninguna esperanza, pero Dios en todo nos consuela. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos un ser querido, tenemos la esperanza, tenemos el consuelo que el Señor nos da de que esa persona se ha creído en Cristo, ¿cierto? Vamos a volver a verla. Cuando de repente viene algún problema, estamos pasando por el crisol, sabemos y vemos en su palabra, ¿cierto? De que a sus hijos todas las cosas les ayudan a bien. Eh, Hay consuelo, porque la gente solamente tiene consuelo en Dios cuando ve cosas buenas, pero incluso en aquellas cosas malas nosotros vemos el consuelo de Dios y nuestra principal y más grande consolación es en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Está bien, sufrimos en este mundo, la pasamos mal muchas veces, pero tenemos una bendita esperanza y esa esperanza nos consuela también. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues hay que meditar y profundizar, ¿no? Eh, en el significado de esa palabra consolación, ¿no? Misericordia también, ¿no? Muy bien, entonces eh, continuamos. Además, dice, hermanos, el apóstol Pablo, ¿no? Explica en Efesios 2:4. Vamos a ver qué dice Efesios 2:4, qué cosa es lo que nos explica. Empero Dios, que es rico en misericordia. Miren lo que está diciendo aquí, que Dios es rico en misericordia. Muchos podríamos, generalmente decimos a una persona que es rica porque tiene bastante dinero, ¿no? Bastante dinero, decimos, esa persona es rica o ricachona. Bueno, pero en este caso está diciendo Pablo de que Dios es rico en qué? En misericordia, hermanos, en misericordia. Aunque es el dueño de todo, pero su riqueza de Dios es la misericordia, ¿no? Por su mucho amor con que nos amó. Entonces ahí tal vez va definiendo la misericordia, porque va indicando ahí, por su mucho amor con que nos amó. O sea, la misericordia está en que, por ejemplo, mandó a su Hijo Jesucristo, ¿no? O él mismo, ¿no? Vino a través del Hijo Jesús para salvarnos, pues, ¿no? Ahí está la misericordia, ¿no? Es una demostración del amor que tiene. De tal manera amó Dios al Padre, ¿no? Es que tuvo misericordia, pues, ¿no? Que envió, pues, a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel quien Él crea no se pierda, para que no nos perdamos, mas tenga vida eterna. O sea, hay una provisión, ¿no? De salvación, ¿no? Es como decir, hermanos, vemos a alguna persona que se está ahogándose en la piscina, no sé, en el río, pero tú tienes la posibilidad de repente, ¿no? De lanzarle, digamos, un salvavidas, ¿no? Para que de ahí se agarre y se salve, pues, ¿no? Lanzas ahí. Pero ¿por qué tú harías eso, no? Estás viendo a una persona que se está ahogando o de repente, no sé, algo le está por pasar así, pero tú actúas, ¿no? Para salvar a esa persona, ¿no? Algo, ¿no? Que le va a salvar, le pones en su camino. Y yo pienso ahí, ¿no? Como dice, Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, dice, con que nos amó. Hermano, Sí, hermana Mónica. sí, hay algo importante aquí dentro de este versículo y es la primera palabra, dice empero. Empero es pero, ¿cierto? Dice pero Dios. Y ese pero tiene que ver mucho con nosotros. Pero Dios, ¿cierto? A pesar de nosotros mismos, ¿cierto? Dios es rico en misericordia y, ¿cierto? O sea, todo lo que Él nos da es a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de que somos pecadores, ¿cierto? A pesar de que no somos dignos tantas veces, pero Dios, ¿cierto? Que es rico en misericordia, Él se compadece de nosotros.
por su mucho amor con que nos amó, ¿cierto? muy bien, hermanos. Meditemos pues en estas palabras, ¿no? Misericordia, compasión, ¿no? Y ahí hemos visto que la misericordia se manifiesta cuando se tiene amor, dice, ¿no? Y Dios nos ama, hermanos, ¿no? Nos ama y ahí está demostrado. Él lo demostró, ¿no? Pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces aquí dice, ¿no, hermanos, en Efesios 2:4, que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Aquí se añade una palabrita, redime, redime. O sea, redimir es pues salvar, ¿no? Cuando está en tu posibilidad, hermano, de ayudar a otra persona, le brindas esa ayuda, es el redimir, no redimir. ¿No? De repente tiene una deuda y entonces tú le regalas, digamos, ¿no? Un dinero para que pague esa deuda, entonces se libra pues de esa deuda. Entonces nuestra deuda de nosotros es el pecado, pues hermanos, y pagar el pecado es pagar con la muerte, reclama la vida, ¿no es cierto? Entonces el Dios mismo, Él paga con su propia vida, ¿no? Tomando naturaleza humana, ¿no? Redime, nos redime, paga por el pecado. Entonces, es rico en misericordia y redime a los seres humanos. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. Entonces ahí vemos, hermanos, el amor de Dios, la misericordia en acción, hermanos. No, no es simplemente teoría, palabras, no, sino aquí. Es justamente tenemos que meditar en eso, hermanos, que nosotros también tenemos en nuestro entorno tanta gente que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene y aquí tiene que entrar la compasión, la misericordia, ese amor que viene de Dios, trasladar a ellos, ¿no? Y se dice, hermanos, cuando venga el Señor Jesús, ¿no? Separará en dos grupos a las personas y entonces los de la derecha serán bendecidos por el Señor. Entren en las casas que el Señor, porque yo tuve hambre, me han dado de comer, sed, me han dado de beber, está en la casa que ya me han visitado, ¿no? No tenía ropa, me han alcanzado ropa. Bueno, pero a ti, ¿dónde te hemos visto? No, ¿cómo te hemos dado a ti? No te hemos visto a ti. Por lo que han hecho uno de esos pequeños, a mí me lo han hecho. Hermanos, ese hecho de que no tengan ese hambre, es hambre no solamente de asunto material, hambre, hermanos, de encontrar la salvación, la felicidad, la paz, encuentre sentido de su vida. Sed, sed, hermanos, de la palabra de Dios. No solamente sed de agua, hermanos, está hablando aquí más allá. No tiene problemas, dificultades, a falta de los consejos de la palabra de Dios? Entonces necesita inversión de tiempo, uno tiene que dar tiempo para acercarse y hablarle y hacerle entender de que hay estos caminos, el camino de Dios, ¿no es cierto?, para que la persona siga. Entonces, no solamente es dar pan material o agua literal, ¿no? Sino son símbolos también, hermanos, de la palabra de Dios. Están esclavizados en la cárcel o enfermos en el hospital por pecados. Entonces, el asunto es ir más allá, hermanos, no solamente en el asunto de la necesidad material. Bueno, eh, entonces ahí se manifiesta el amor en acción, pues, hermanos, en acción, ¿no? En varias parábolas, hermanos, Cristo mismo utiliza repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir, hermanos, la compasión del Padre, ¿no? Entonces, así que, hermanos, ayer hemos estado estudiando esto, hermanos, estos términos, estas palabras, hemos hablado de emoción visceral, visceral, las vísceras, ¿no? O sea, cuando se estremece tu cuerpo, hasta tu estómago empieza a removerse, ¿no? Cuando tú sientes, ¿no? Esa, sientes lo que le está pasando a otra persona y sientes la necesidad de ayudarle, hermanos, ¿no? Porque tú también amas a ese prójimo, ¿no? Emoción visceral
y desgarradora, ¿no? Para describir ahí, hemos descrito la compasión del Padre, de Dios mismo, ¿no? Nuestro Padre, que así se siente siente por nosotros. Hay varios textos bíblicos, vamos a leer. Mateo 18:27 dice, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí está, hermanos, el Señor es nuestro Dios, hermanos, ¿no? Que por más que uno pueda deber, ¿no? Eh, una deuda tremenda, pues el pecado es la deuda tremenda, ¿no? Que tenemos, hermanos. Entonces, y esto ilustrado con la parábola, hermanos, ¿no? De que un hombre debía 10.000 talentos, hermanos, es una cantidad de dinero incalculable, pues, hermano. Pero eso es un símbolo no solamente de dinero, sino de tantas cosas que uno pueda sentirse culpable, deudor. Ha hecho daño aquí, allá, no sé qué, entonces una deuda que tiene que pagar, de repente hasta la pena de muerte merece, entonces tenemos que pagar, ¿no? Entonces, y el Señor nos ve en esa situación, estamos angustiados, agobiados, no sabemos qué hacer, una persona quiere quitarse la vida, pero Dios, movido a misericordia de ese siervo que debía esa cantidad, hermanos, que merecía ir a la cárcel, no sé, tenía que pagar y no podía, entonces le soltó pues y le perdonó la deuda, hermanos. Ese es nuestro Dios. En Lucas 10:33 dice, mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Ahí está, hermanos, la definición de misericordia, o ejemplo de una de misericordia. Entonces, cuando tú ves a una persona que está tendida ahí, puedes estar apurado como el, el, bueno, el sacerdote, el levita, están, ¿no? Yendo, ¿no? De un lugar a otro por temor, de repente no le acuden al herido que está ahí, pero un samaritano, ni siquiera samaritano es aquel, ¿no? Que de repente se considera, ¿no? El que estaba alejado de Dios, que no merecía la misericordia de Dios, tal vez porque se apartó de Dios, samaritano. Ese samaritano más bien le acude al enfermo, ¿no? Y ese samaritano es movido a misericordia. Pero aquí nos está haciendo ver, no que Dios es el que hace esto, pues hermanos, no ese es el samaritano que acude, movido a misericordia, atiende a ese enfermo. Si Cristo está en nosotros también, hermanos, vamos a poder hacer esa obra, ¿no? De atender a aquel necesitado, ¿no? Entonces, esa es la misericordia de Dios. Y levantándose, en Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, ¿no? Y como aún estuviese lejos, dice, viólo su padre, le ve su padre, ¿no? Estaba lejos el hijo pródigo, y el padre, hermanos, fue movido a misericordia, hermanos, y corrió y echóse sobre su cuello y le besó, hermanos. Entonces ahí también está la misericordia, hermanos, ¿no? De Dios, su Padre Dios, que representa ese padre que ve a su hijo que está volviendo a la casa después de haber destruido su propia vida, gastado todo, hermanos. Entonces, claro, con la justicia ya no debería recibirle todo, ¿no? Pero la misericordia va más allá, ¿no? De la justicia, hermanos. O sea, se hace justicia también, pues, ¿no, hermanos? Con la misericordia, porque Dios provee, ¿no? Las necesidades, paga las deudas también, ¿no? Entonces al hijo pródigo pues le abrazó, hermanos, le besó también, ¿no? Le besó. Muy bien. Justo, eh, Sí, hermana, hay una manito participen, levantada. hermanos, pregunten, comenten. Sí, Hay, hermano. hay una manito levantada ahí de nuestra hermana Esther García. Yo no sé si ella quería preguntar algo o solamente se le activó la manito, pero ahí tenía ella su manito levantada. Participen, hermanos, participen. Alguien quiere preguntar, quiere este, comentar. Personalmente yo estoy tratando de entender estas palabras, el significado de estas palabras. Personalmente casi no logro entender misericordia, compasión, ¿qué pasa? Digo, no entiendo, es que no vivo yo eso, tal vez
para mí es desconocido tal vez, no digo, entonces trato de entender, ¿no? A través de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios es Padre de misericordia, rico de misericordia. ¿En qué consiste eso, no? En otras palabras, preguntarnos, ¿soy misericordioso? ¿Soy compasivo o no soy, no? Porque Dios, Padre, es rico en misericordia, es Padre de misericordia y compasión. Y los hijos también deberíamos ser así, pues, ¿no, hermanos? Entonces hay que entender eso, ¿no? Mirar al Señor y replicar eso. Bueno, en cualquier momento participen, hermanos. Dice ahí, hermanos, la lección de escuela sabática. Además, el mismo lenguaje que ilustra la compasión divina, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es utilizado también, dice, en los evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en apuros. Vamos a ver más textos bíblicos acerca de estas respuestas compasivas, la compasión, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Padre, pero en forma humana, pues, hermanos. Y se manifiesta Dios a través del Hijo. Y a la vez el Hijo, pues, hermanos, es un hombre como nosotros, 100% humano, que tiene hambre, que tiene sed, puede caer en pecado, es tentado. Bueno, es igual que nosotros, idéntico. Entonces, la diferencia tal vez, hermanos, es de que Jesús estando en esta tierra como ser humano, no cayó en pecado, ¿no? Mientras nosotros sí, pues no hemos caído en pecado. Bueno, por eso Él es nuestro Salvador. Bueno, vamos a leer los textos bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas también, hermanos. La pregunta que nos hace dice, ¿cómo ilustran estos versículos la manera en que Cristo se conmovía, ya, ante la difícil situación de las personas? Pues más o menos ahí está la compasión, hermanos, ¿no? La misericordia, que ya nos va indicando allí cómo es que Cristo se conmovía. O sea, la misericordia es conmoverse, ¿no? Ante Y la ahora, difícil situación de las personas. Sí, sí. antes de leer esos versículos, a ver, yo entiendo, no entiendo, entiendo, no entiendo qué cosa es conmoverse, qué es, ¿no? Entonces habrá que entender esa palabrita, conmoverse. A ver, ¿qué entiendes, Manacho? ¿Entienden que, o sea, cómo es? ¿Qué, cómo es, pues? O sea, debo saber eso, yo debo experimentar, como ver qué cosa es, pues, a ver, hermanos, hermanas, pregúntense a ver si en algún momento me he conmovido de algo o cuándo ha sido la última vez que me he conmovido, por favor, hermanos, reflexionemos en eso. ¿No? Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, cada día estamos en el entorno, ¿no? De otras personas también, ¿no es cierto? Entonces, bien, y gracias por la pregunta que hace, hermano Raúl. Sí, pues, meditar y pensar, ¿no? Ayer yo estuve, por ejemplo, ahí haciendo un favor a una hermana presentando sus documentos ahí para un concurso y entonces ahí veía, por ejemplo, a una señora que está con su hijito, bueno, ella estaba seguro presentándose al concurso con documentos que a la vez el bebito que cargaba tenía que darle su leche. Bueno, también sus documentos estaban por caerse por acá, entonces uno siente, ¿no? Le voy a ayudarle, ¿no? Eh, a- Tomando tal vez porque lo puede hacer caer. Entonces uno va sintiendo, ¿no? Siente y lo manifiesta también haciendo, pues, hermanos, ¿no? O cuando tú estés ayudando, ¿no? Puede haber dificultades. Aquí hay que este, fedatar estos documentos, no están fedatados, cola por acá, cola por allá. No, eso hay que ir ante el notario, esto aquí es este documento, este título, hay que ir por acá, por allá, ¿dónde está? Es todo, ¿no? Entonces uno tiene que estar por acá, no, ya se cerró la puerta, ya en la tarde, ya. Bueno, entonces ya será así. Entonces,
cuando uno pienso, hermanos, no, o sea, no es naturaleza común del ser humano que hagamos las cosas, porque por naturaleza el ser humano es egoísta y no quiere invertir su tiempo, dedicar, bueno, pero pienso que cuando miramos al Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho, entonces eso nos da lugar a decir, claro, o ponernos a pensar en nuestro hijo, en nuestra hija, que pudiera pasar esa situación. Entonces tú te conmueves, te conmueve, quiere decir que te piensas, ¿no? Sientes de que hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer eso. Piensa en que tú podrías ser la persona necesitada y que otra persona te pueda brindar esa ayuda, ¿no? En esa circunstancia. Bueno, estoy tratando de entender bajo la pregunta que hace nuestro hermano, ¿no? Cada uno ponerse a pensar. Nos conmovemos, no nos conmovemos de nuestro prójimo que tal vez no sé qué Hermanito, dificultad estará pasando. Sí, hermana, a ver si algo puede también decirnos nuestro hermano. buenos días con todos. Conmoverse generalmente tiene que ver con una profunda emoción o compasión que lleva a una acción. En el contexto de Jesús, cuando se dice se conmovió, significa que sintió un amor y compasión intensos por las personas, especialmente al verlas en necesidad espiritual, física o emocional. Esta emoción no era superficial, era un sentimiento que nacía de lo más profundo de su ser y lo motivaba a actuar en favor de los demás. También podemos decir conmoverse, ¿no? En la Biblia no es solo emocionarse, sino sentir de tal manera que nos lleva a actuar, así como usted actuó, ¿no? Con amor, compasión, misericordia hacia los demás, tal como Jesús lo hacía. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanos. Nos resalta la palabra acción, ¿no? No solamente sentir, sino hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, ¿no? Porque el Señor ha actuado, ha venido a dar su vida por nosotros, hermanos, ha venido, no solamente se ha conmovido, ay, qué pena, mis hijos se han perdido, ay, se perderán, pues no, ¿qué vamos a hacer? No, Él con esa compasión, esa misericordia le ha conmovido y ha venido pues a salvarnos, hermanos. Esa es la única forma de salvar, ¿no? Que Él diera su vida por nosotros. Pero todos somos pecadores, pues, todos merecemos morir. Nadie nos pudo haber salvado, ni un ángel, nada. El mismo Dios, el único que podía dar su vida por nosotros, pues no. Bueno, vamos a ver los textos bíblicos. Mateo 9:36 dice así. Y al ver las multitudes, hermanos, tuvo compasión de ellas. Si el Señor Jesucristo veía las multitudes que no estaban comiendo, pues porque estaban siguiéndole a escuchar la palabra, ¿no? Su palabra. Entonces, no sé cuántos días, parece que ya eran 3 días que no habían comido. Entonces están caminando ahí por los campos, cerros seguramente, y siguiéndole al Señor Jesucristo, olvidándose de su comida. Entonces el Señor pues tuvo compasión de ellos, ¿no? Siente, ¿no? El Señor Jesús como también ser humano, ¿no? Entonces, porque estaban, dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces aquí más nos hace alusión, hermanos, de que eh, necesita la gente, no, nosotros mismos, ¿no? Necesitamos de un pastor, de Jesús, pues que es el pastor, ¿no? Y la gente que nos rodea necesitan de Jesús también que los pastoree, que los dirija en su vida, ¿no? Para que todo salga bien en este mundo oscuro de dificultades. Bueno, Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y hermanos, ¿qué pasó? Y sanó, hermanos, a los que de ellos estaban enfermos. Pues sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos. Entonces veía, ¿no? Esa multitud que había enfermos, hermanos, ¿no? Y entonces uno siente esa compasión. Nosotros, hermanos, no somos médicos tal vez, no, pero podemos pues orar por la persona necesitada, no importa enfermos que estén de cualquier cosa, hermanos, brindarles, ¿no? Al ir al hospital, ¿qué decimos? A ver, amigos, amigas,
a veces piensan, ¿no? Que somos el médico, ¿no? Entonces decimos, bueno, estamos viniendo aquí en nombre del médico, ¿no? De los médicos, así que por encargo de él hemos venido pues para poner vuestra salud en manos de él. A ver quiénes desean, quienes quieren, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, ¿no? Entonces, a veces hay personas en el hospital, se ponen lágrimas, salen de sus ojos y todo, ¿no? Porque eso esperaban, ¿no? Porque el médico de esta tierra a veces ya no puede. Entonces, tú simplemente oras, tú lo único que tienes que es orar, pedir, poner en manos de Dios, y Dios hace el milagro. Los que creen inmediatamente se pueden sanar, o después, no sé, pero el asunto es que tú lo pones en las manos de Dios. Dices, a ver, Señor, aquí están los enfermos, por tu encargo estoy acá, Señor, pues aquí, cúrales, pues, Padre Santo, a tus hijos que están queriendo, Señor. Y los que tienen fe, pues se sanan, hermanos. ¿Y quién cura? No somos nosotros, pues, sino es Dios, ¿no? Y solamente sido la boca de Dios, no el portavoz nada más, y el que hace es Dios. Pero claro que nosotros estamos yendo, ¿no? A orar, y hay que ir y a orar, pues, no por los necesitados también. Bueno, Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Miren, hermanos, acá también vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O de Dios, ¿no? Dice, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, hermanos, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? El lugar especial, ¿no? Aquí del pueblo de Dios, Jerusalén, ¿no? En la Jerusalén, por ejemplo, celestial, está allá en el cielo, ¿no? Entonces aquí en la tierra está la Jerusalén, ¿no? Terrenal, pero siempre dando a luz o apuntando, ¿no? Al cielo, a la Jerusalén celestial. Jesús vino a esta tierra a salvar a su pueblo, a Jerusalén, y ahí dice el Señor, ¿no? Imagínense que Él está mirando ahí de una lomada, no sé, mira a su propio pueblo y entonces él empieza a llorar, pues el Señor también, ¿no? Siente, pues hermanos, si nosotros también cuando sentimos, a veces lágrimas nos salen, ¿sí o no, hermanos? Y entonces el Señor siente y entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren lo que hacía el pueblo de Dios, mataba a los profetas, hermanos, y apedreaba a los que le son enviados, pues. Qué tremendo, hermanos, ¿no? El pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia de Dios es similar, ¿no? Podría decirse, ¿no? De la iglesia, ¿no? De igual manera, ¿no? Puede ser, ¿cómo matamos a los profetas, hermanos? ¿Cómo apedreamos a los que nos son enviados? Tal vez no estamos de acuerdo, hermanos, con lo que a través de sus siervos del Señor, los pastores, no de repente no queremos hacer caso y entonces vamos luchando contra nuestros líderes, ¿no es cierto? ¿No? Los pastores, los ancianos, los encargados de la iglesia, no sé. En Jerusalén, ahí, Jerusalén, que matas a los ajá, profetas y apedreas a en los... ahí, hermano, intervendría, cuando dice, ¿no? Con tu palabra te condenas y por tu palabra serás salvo. Entonces, las palabras que decimos o con las palabras que calificamos o no sé, tantas cosas podemos hacer. Esa es la forma de matar en estos tiempos, ¿no? De repente no mato físicamente, pero al hacer escuchar a mi prójimo con mis palabras, con las que hablo, yo creo que eso es ahí, ¿no? Encaja ahí en este versículo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que hablé mal contra alguien? O si no he hablado mal contra alguien, algún calificativo he hecho a mi prójimo, ¿no? Entonces, hermanos, también esta partecita hay que reflexionar, hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues tiene mucha razón nuestro hermano. Así que nosotros pensemos, nosotros matamos, hermanos,
apedreamos, como dice nuestro hermano, no necesariamente ese matar es literal. Jesús dijo, no, se ha dicho no matarás, pero yo os digo, dice, no, si tú dices tonto a tu hermano, ya lo has matado, ya lo has matado. Simplemente con la palabra que le has dicho, eres un tonto, ya lo has matado. Así como con una pistola, no con un cuchillo, lo has matado. Esa palabra mata, mata, simplemente que les digas que es tonto. Ya estás condenado para la muerte eterna, pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Se ha dicho no matarás, pero yo os digo, cualquiera que dice tonto a su hermano, ya lo ha matado, pues ya está sentenciando a la pena de muerte. Entonces uno tiene que darse cuenta y pedir perdón al Señor, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Tener esa compasión, esa misericordia por los demás. Ni siquiera en pensamiento deberíamos pensar el mal de nadie, ¿no? Por más que la gente es mala, ¿no es cierto? Entonces, eh, a veces uno desea, ¿no? Que se muera esta persona, dice, ¿no? Entonces estamos pues matándolo con nuestro pensamiento. Más bien habría que orar como el Señor Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, porque por ignorancia generalmente la gente hace cosas malas. No conoce pues a Dios. La gente que conoce a Dios pues cambia, hermanos, ¿no? La gente que conoce a Dios cambia radicalmente, ¿no? Ya de lo que era asesino, ahora ya no es asesino, de lo que era adulto, ya no es adulto, de lo que era mentiroso, ya no es mentiroso, porque conoce al Señor, cambia. Entonces, hay que tener esa compasión, esa misericordia, ¿no? Pero en este caso, hermanos, el Señor también, ahí está, ¿no? Su conmoción, cómo se conmueve por su pueblo, dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, hermanos? Él ha venido específicamente por su pueblo, hermanos, para predicarles, para hablarles, para enseñarles. ¿Cuántas veces quise juntarles? Es como nuestro grupo, iglesia, hermanos, que Dios quiere unirnos, juntarnos. Como la gallina junta pues a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué dice, hermanos? No quisiste. Esto, hermanos, miren el respeto que tiene Dios, ¿no? No, a la fuerza no puede hacer las cosas, pues, ¿no? Tal vez nosotros humanamente, o sea, a la fuerza queremos hacer las cosas, ¿no? Pero no, no es así, pues, las cosas. Dios no actúa así. El amor de Dios no actúa así, no, no puede. Entonces, respeta el libre albedrío. Y en este caso, el pueblo judío, pues, no, Jerusalén, Jerusalén, ahí que dice, ¿no? Realmente, pues, no quiso, ¿no? Más al contrario, al que vino a salvar, lo crucificaron, lo mataron, lo apedrearon, ¿qué no le han hecho al Señor Jesucristo? Le han escupido en la cara. Mira, al propio pueblo, hermanos, viene hasta tú quieres ayudar, ¿sabes? Y entonces contra ti sale, ¿no? Tú con buena intención de ayudar, pero te escupen, te tiran piedra, te pegan, ¿no? Y hasta te pueden crucificar, ¿no? Entonces a Jesús lo han hecho así. Y el Señor así se conmueve, ¿no? De este pueblo que no quiso, pues, ¿no? Vino para ayudar. Bueno, ahí se ve Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, ajá, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Alguien se acercó al Señor Jesucristo, me parece que es un leproso, hermanos, y le dijo, pues no, Señor, si tú quieres, puedes sanar. Y el Señor le ve a esta persona y tiene compasión, misericordia, y le dice, quiero curar. Sé limpio, le dice, y le limpia, hermanos. Y su lepra, bueno, es curado de la lepra, ¿no? Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, hermanos, la compasión aquí, como vemos, hermanos, hace de que nosotros podamos actuar. Aquí dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros que conocemos, enseñarles también, ¿no? A las personas que necesitan saber. Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, ¿no? Ahí está la compasión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? En los comentarios dice, hermano, los evangelios registran con frecuencia, hermanos, el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles.
no solo sintió compasión de ellas, hermanos, sino que también se ocupó de sus necesidades, o sea, actuó, hizo, pues, hermanos, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios, es verdad que podemos sentir, ¿no es cierto?, conmovernos, pero hay que actuar en la medida de nuestras posibilidades, pues, hermanos, hay que actuar, hermano. Si fuera casi imposible de repente actuar, por lo menos hay que orar, pues, hermanos, hay que ir, por favor, ayuda a esta persona, ¿no? Jesús también se lamentó por su pueblo. Podemos imaginar, entonces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Aquí, hermanos, vemos que el lamento, pues, de Cristo coincide estrechamente con el de Dios. Bueno, ahí está, hermanos, pues, bueno, Cristo como hijo está en esta tierra, entonces coincide estrechamente con el de Dios por su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, a nuestro Dios, su Padre Dios, en el Antiguo Testamento, que es compasivo, y aquí en esta tierra, a través del Hijo, a nuestro Dios también, ¿no?, está manifestando esa compasión, porque todo lo que hacía el Señor Jesucristo como humano, lo estaba haciendo Dios, lo usaba como un instrumento al Hijo, pues no. De hecho, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave, dice, cuidando de sus crías, solo era aplicada a la divinidad en el antiguo cercano oriente, ¿no? Que un ave. No sé si alguien ha visto, hemos visto, no sé, pero acá se nos cuenta de que hay aves que cuidan pues a sus polluelos, ¿no? A sus polluelos. Muchos ven aquí una alusión de Deuteronomio 32:11. ¿Qué dice allí? Como el águila despierta su nidada, dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, hermano. No sé si tú has visto, hermano, eso. O sea, el águila dice, pues, no, sobre sus alas lleva a sus pollos, les enseñará, pues, a volar, también los soltará, y los pollitos van cayendo, y tratando de abrir sus alas para volar, y el águila, me imagino que, como ya sabe, ¿no?, qué hacer, se pone debajo del que está cayendo, de los pollos, y los toma en sus alas. Bueno, qué interesante, hermanos, ¿no? Así dice, como el águila despierta su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es una ilustración, hermanos, de cómo Dios hace con nosotros. Él es el que nos enseña, ¿no? Nos enseña a caminar como hijos de Dios en este mundo. Donde Dios es representado, hermanos, como un ave que vuela en círculo sobre sus crías, las protege y vela por sus necesidades, hermanos. Así es, hermano. No hay mayor ejemplo, hermanos, del gran amor compasivo de Dios por sus criaturas humanas que Jesús mismo, quien se entregó por nosotros como la máxima demostración de amor, hermanos. Sin embargo, Cristo no es solo pues la imagen perfecta de Dios, dice, ¿no? También es el modelo perfecto de la humanidad, hermanos. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos muestra a nuestro Padre y no solamente nos muestra al Padre, sino también Él es nuestro modelo como ser humano. O sea, tenemos que mirar al Señor, nuestro modelo, y seguir esas pisadas, ¿no? Lo que el Señor ha hecho, tenemos que hacer, mirándole, por supuesto, a Él. Por nuestras fuerzas no podríamos, pues, no, hermanos, sino mirándole a Él y que también sentimos, ¿no?, ese amor hacia Dios, hacia el Señor que dio su vida por nosotros. Entonces, pero entonces, con esa motivación, seguir sus pisadas, pues, hermanos. ¿Cómo podemos dar forma a nuestra existencia de acuerdo con el modelo de la vida de Cristo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo podemos dar forma, pues, a nuestra existencia? De acuerdo al modelo de la vida de Cristo, centrándonos en las necesidades de los demás y de este modo no limitándonos pues a predicar el amor de Dios, sino mostrándolo de forma tangible, hermanos, con los hechos, ¿no es cierto? Ojalá que este día, hermanos, salgamos así para hacer también, hermanos, claro, mirando al Señor Jesucristo,
ayudemos. Por lo menos una sonrisa es la persona que está afligida, de repente triste, caminando, preocupada. No sé, nosotros de repente saludarle, ¿no? Vecino, vecina, ¿cómo está? ¿No? Y es buenos días, buenos. Y no sé si la persona de repente quiere contarte algo, su necesidad nos cuenta, escuchar, ¿no? Atentamente y ver si está en nuestras manos la posibilidad de ayudar. Por lo menos, hermanos, pues tenemos no la capacidad de orar, decirle, no te preocupes, amigo, amiga, yo voy a orar, tengo a otros amigos, te vamos a orar, porque Dios va a resolver tu problema, ¿no? Confía en el Señor, le decimos, y entonces se va más tranquilo la persona, pues, hermano. Entonces, hermanos, miremos al Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho como nuestro modelo, y no solamente dice debemos predicar el amor de Dios, sino mostrarlo con hechos, no de forma tangible. Entonces, esta es la última pregunta, ¿no? Así demos forma a nuestra existencia en este mundo, ¿no? De acuerdo al modelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna Hermanito, última pregunta, algún comentario último? Así, hermanita, por favor, participe. quería contar una historia. Una vez ocurrió un incendio en una granja. Después de que el fuego se extinguió, dice que el granjero caminaba entre los restos carbonizados y vio algo que llamó su atención: el cuerpo quemado de una gallina, que parecía haber muerto inmóvil en un solo lugar. Con tristeza el granjero la apartó con el pie, pero para su sorpresa debajo de ella salieron corriendo varios polluelos vivos. La gallina, dice, no, a ver, al percibir el peligro de incendio, había llamado a sus polluelos y los había reunido bajo sus alas. Con su cuerpo los protegió del calor y las llamas, sacrificando su propia vida para que sus polluelos vivieran. Esta historia, ¿no?, refleja el amor, el inmenso amor y sacrificio, así como la gallina dio su vida para salvar a sus crías. Jesús entregó su vida para protegernos y salvarnos del peligro del pecado. Eso está en Mateo 23:37, cuando Jesús dice que quiso reunir a los habitantes de Jerusalén como una gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Expresa este mismo amor sacrificial, dispuesto a protegernos, incluso a costa de su propia vida, ¿no? Qué hermoso realmente este recordatorio de la entrega incondicional de Cristo y del refugio que encontramos bajo su cuidado. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Sí, pues yo también escuché esa historia, hermana, así interesante, ¿no? Una ilustración de lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Pero en lo que yo escuché, había otro montoncito, hermana, carbonizado. ¿Qué era eso? Era, parece que había un determinado número, ¿no?, de pollos que tenía y entonces faltaba uno, pues, y ese uno lo encontró ahí carbonizado. Entonces, seguramente ese polluelo que murió es porque no quiso meterse dentro de las alas de la gallina, pues no habrá llamado. Entonces, así me imagino el pueblo de Israel, pues no quiso, no ser protegido. Entonces, así uno se pierde, pues. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Voy a pedir, a ver, no sé si Hermano estará nuestra Augusto, hermana. Sí, hermano Marcelino. antes que termine, hermano, tenemos todavía algunos minutitos. Este, Mire, nuestra realidad en Perú, ¿no? No siempre ha sido en el tiempo así. A muchas escuelas, niños desfilando al colegio, qué bonito con su uniforme, algunos uniformes de colegios fiscales, otros particulares. No siempre fue así. Cuando los primeros pioneros llegaron a Perú, encontraron solamente dos, tres escuelas en Cusco, por ejemplo. Y entonces esas escuelas no siempre estaban para la gente nativa, los descendientes de los incas, solamente para los españoles o para los mestizos. Javier Valle Riesa dice, porque él también era totalmente anticristiano,
mandó a matar a Fernando Stahl en Valle de Perené, pero cuando estaba entre la vida y la muerte, el siervo de Dios oró por él. Dios lo sanó. A partir de eso, él empezó a investigar y tuvo amor, cariño a la obra adventista. Él dice en su dedicación del librito que dice, un indiecito, ustedes deben encontrar en la SES de Cusco, un indiecito. Allí dice, en la dedicación de ese libro, dice, los indios no tenían derecho a la escuela, solamente los españoles y sus hijos, o sea, mestizos. Porque si un indio iba a la escuela, era mejor cortarle los dedos o si no, mandarle al cuartel. Para eso nada más servía. Y cuando empezaron a abrir sus puertas las escuelas para los indígenas en Puno, en los púlpitos de las iglesias se predicaba. Ahora los indios van a empezar a leer. ¿En qué tiempo estamos? Dios nos oiga. ¿Quién va ahora pastear las ovejas, las vacas? Todo eso se predicaba de esa manera. Entonces Javier Valle Riestra, un gran escritor también, un importante ilustre del Perú, hombre, ¿no es cierto? Se convirtió por lo menos a las ideas cristianas y nos muestra en el Valle de Perene cómo es que la gente no se bañaba. Y cuanto más ignorante, tanto mejor para las gentes que habían ido a la escuela para subyugar a sus paisanos, a las personas indígenas de la sierra. Los hacían trabajar todas sus vidas y los despedían sin pago. Y en Puno igual, y en todo el país. Parece que nosotros no leemos mucho, hermanos. Así de misericordioso es Dios. Mandó a su siervo a la gente más humilde, a la gente más... Ahora, por ahora, tenemos 3 universidades gracias a la obra adventista. Cuando nosotros vemos nuestra historia, vemos cómo Dios nos trató con amor, con misericordia. Tuvo compasión de nosotros porque éramos como ovejas sin pastor. Ahora que estamos abriendo nuestros ojitos, sigamos viendo a nuestros semejantes con el mismo amor y compasión que tuvieron los que nos precedieron a nosotros. Gracias, hermano. Hermano Marcelino, por favor, despídanos con la oración. Ore, hermanito. Oremos, pues, hermano, oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por esta hermosa lección que tú nos has dejado, Señor, para mirarnos como en un espejo a nosotros mismos, Señor, y tener compasión de las personas que no te conocen, oh Padre mío. Porque los seres humanos, Señor, aunque tengan títulos académicos, Señor, si no te conocen a ti, están en la penumbra, en la oscuridad, haciéndose mal entre ellos. Y eso no te agrada, oh Padre mío. Bendigas, pues, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que todavía han quedado en esta plataforma, en la familia que representamos, Señor. Hay muchos niños desamparados, Señor. Ayer oré con una niñita cuyos padres le abandonaron por la droga y muchas cosas, y fue parte de nuestra familia. Me dijo, abuelito, lo abracé, hijita linda, con cariño, así nos tienes a nosotros igualmente, oh Padre mío. Nos alejamos un día, Señor, pero por tu misericordia nos has encontrado, nos has buscado, Señor. Bendiga tu pueblo, Dios Santo, en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento de justicia en tus manos de amor en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.